Dios les bendiga, estimados hermanos, en el nombre de Jesús. Aquí quiero compartirles un pequeño video acerca de este texto, Juan 1:1. Vamos a analizar cada término. En griego, como dice, vamos a analizarlo en arge. Esta palabrita allí, esta expresión que tenemos allí es la que traduce en el principio, en el principio. Listo. Esta partecita allí es una expresión en caso dativo, que la tendríamos funcionando como complemento indirecto. Como usted puede ver, tenemos esta preposición que tenemos aquí, que es la preposición en, que suena en y se traduce también en. En algunos otros contextos puede traducirse por o con. Eso depende del contexto. Y arge, como lo tenemos allí, este arge que tenemos ahí, ese arge, aquí, arge, significa principio. Ahora, usted se preguntará, bueno, no hay artículo definido. Debería decir en te arge, con un artículo, pero no hay artículo y generalmente lo traducen como un sustantivo definido. La razón es porque es un sustantivo monádico, y los sustantivos monádicos, que significa que son únicos en su clase, no llevan artículo definido, ¿sí? Pero son definidos al ser monádicos. Cuando se habla, por ejemplo, de el diablo, el sol, la luna, son sustantivos irreemplazables, ¿sí? O sea que solamente existe uno solo. Jesucristo también es un sustantivo monádico, porque solamente hay un Jesucristo, ¿sí? Igual el sol, solamente hay un sol, y allí principio, pues se habla de un solo principio. Entonces, cuando se habla del principio, se habla de un rasgo monádico, una característica monádica, y por eso lleva el artículo definido. Listo. Vamos a mirar aquí. Vamos a borrar esto acá. No. Aquí. No. Vamos a borrar. Listo. Ahora aquí tenemos en. También suena así igual en. Este es en español. Y este es un verbo. No nos podemos confundir, que estas son dos palabras distintas. En, el que hay allí, que es así, como usted puede ver, y en, que tenemos allí, que es así. Las dos se pronuncian en, pero usted puede mirar que una se pronuncia con la epsilon y la otra se pronuncia con la eta.
La en con la eta es el verbo ser o estar, que en el griego es el verbo imi. Entonces, allí miramos que es el verbo ser o estar. En el principio era, seguimos aquí con hologos. Aquí tenemos hologos, usted puede verlo allí. Allí hay un artículo y el sustantivo, logos, que es la palabra. Hologos, como usted puede verlo aquí, hologos. Es el sujeto de la oración. Aquí tiene el espíritu y aquí tiene el acento agudo. Hologos es el sujeto allí de la oración. Entonces, si le aplicáramos la sintaxis a esta parte, quedaría primeramente el sujeto, hologos, en enarge, en enarge. El logos era en el principio. Ahora, en la división de Juan 1.1, que es por cláusulas, es debido a que es una oración compuesta por 3 cláusulas y cada cláusula tiene su verbo, sujeto, verbo y complemento. Entonces tiene una división, son unidades completas que tienen una significancia por sí solas, ¿sí? Y están coordinadas por medio de la conjunción copulativa. Entonces son 3 cláusulas completas cada una, o sea, con sentido propio cada una, y coordinadas por medio de la conjunción copulativa, o sea que están en coordinación, tienen sentido propio. Entonces ahí tenemos enarge en hologos, que sería la primera cláusula. También nos da esta referencia, ese punto ortográfico allí que es la coma, para hacer la separación. También los verbos nos identifican las cláusulas, los signos de puntuación, punto y coma, el punto, la coma o los 2 puntos, también nos identifican las cláusulas. Las conjunciones también nos identifican cláusulas, ya sean coordinadas o subordinadas. Bueno, aquí tenemos esta conjunción, la conjunción copulativa. Esta es la conjunción copulativa que, lo que les estaba diciendo la otra vez, muchos la pronuncian kai, pero como les digo, se pronuncia de esta manera. Se pronuncia que por este diptongo. El diptongo ai tiene una pronunciación e, entonces se pronuncia que. Enarge en hologos, que, hologos, nuevamente tenemos aquí el sujeto calificado por el artículo definido, o lo que nos indica este artículo, que el sujeto es de caso nominativo, género masculino y número singular, porque el artículo nos da a entender, el artículo califica al sustantivo. Entonces es posible que usted no sepa qué significa logos, ¿sí? Pero cuando usted reconoce el artículo definido, o sea, este artículo que tenemos aquí, usted se da cuenta que ese artículo es de caso nominativo, género masculino y número singular. Y está calificando un sustantivo que es el sustantivo logos. Entonces, nos damos cuenta que es de caso nominativo, género masculino y número singular. Logos es de caso nominativo, género masculino y número singular. Eso nos lo da a entender el artículo definido. Entonces, es muy conveniente aprendernos los artículos definidos, que son 24.
y nos queda más fácil aprendernos 24 artículos definidos que aprendernos aproximadamente unos 500 sustantivos que tiene la lengua griega. Entonces es más accesible para una mejor comprensión, un mejor aprendizaje, ¿sí? Aunque también hay que aprender vocabulario, claro que hay que aprendernos los sustantivos que más podamos, pero es más fácil aprendernos los artículos. Así sabremos el sustantivo, de qué caso, de qué género y qué número es, reconociendo el artículo definido. Perdón. Nuevamente tenemos aquí el verbo el verbo y mi, cero estar. En el principio era la palabra y la palabra era pros. Listo, aquí llegamos a una parte importante. Pros ton theon. Según las reglas gramaticales, al estar el verbo, vamos a colocarlo aquí para que ustedes vayan mirando. Eso ya está muy rayado allí. Entonces aquí hagamos aquí tenemos el verbo y aquí tenemos la preposición pros. Pros es la preposición, acento aquí grave y la sigma. En pros, bueno, según la regla gramatical nos dice que cuando esta preposición o cuando una preposición va unida a un verbo, así como estos, un verbo copulativo que es un verbo estático, o sea, no tiene noción de movimiento, no tiene esa capacidad de movimiento como caminar, andar, correr, llegar, arribar, aterrizar, no tiene idea de dirección. Solamente es una cópula que está funcionando allí como una cópula. Entonces la preposición pierde ese sentido motriz, ¿sí? O ese sentido locativo por causa del verbo al cual está conectada con este verbo. Entonces lo que nos indica esta regla es que nos estaría hablando de un estado y se interpretaría con la preposición en, o sea, como si pros tuviera el uso allí de en debido al uso del verbo copulativo y a la unión que tenemos allí. Entonces nos hablaría de ese estado diciéndonos en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios. Bueno, los argumentos que a veces escuchamos, que el Dios de la cláusula B no es el mismo Dios de la cláusula C. Bueno, si seguimos leyendo el texto nos daremos cuenta que sí, porque si el texto nos dice la palabra era Dios, nos está dando a entender que esa palabra, seguimos acá, pros, ton, teon, aquí voy a escribirlo aquí, teon, aquí está, es este mismo sustantivo, teos, es el mismo sustantivo, sino que este está en un caso nominativo y este está en el caso acusativo, pero es el mismo sustantivo. De lo que hemos estado hablando es que el griego cambia la forma. Si usted nota, aquí lo único que ha cambiado sería esto, ¿sí? La parte final, teon, nos demuestra que está en el caso acusativo y theos nos demuestra que está en el caso nominativo, pero no indica que sean dos palabras distintas, sino que es la misma palabra funcionando en casos distintos, en funciones sintácticas distintas, pero es la misma palabra. Entonces algunos han dicho que el de la cláusula C, que es que theos en logos, no se refiere a
el mismo personaje, el mismo ser que se mencionó en la cláusula B, sino a otro personaje. Pero si usted analiza bien la estructura de este texto, usted se dará cuenta, como dice aquí. Note que también qué días estábamos hablando del énfasis que se le da a un término. El énfasis de la tercera cláusula está en este término. ¿Por qué? Porque dice que Theos en logos, que traduciría y Dios, porque así está escrito, y Dios era la palabra. La palabra. Entonces aquí es donde llegamos a un punto importante, mis hermanos. Si dice y Dios era la palabra, eso era lo que les estaba hablando ahorita acerca de este tema, del orden de las palabras, de la sintaxis. Ellos porque, bueno, cuando se traduce, ¿por qué al traducir en el principio era la palabra? ¿Por qué lo traducen así como está en la sintaxis ahí? En el principio. Así como está escrito, porque se le está dando énfasis a esta expresión en el principio. Se le está dando énfasis en el principio, ¿cierto? Se le está dando énfasis a eso. Y va, en ese orden de ideas, va escrito así como está. Pero cuando llegamos a la tercera cláusula está escrito que Theos en logos, pero usted por lo general ve que traducen es y la palabra era Dios. O sea, allí se aplican la regla de sintaxis del español, donde dice que generalmente pues en la oración primero va el sujeto, y allí sí la aplican, y la palabra, porque la palabra allí logos es el sujeto. Pero ¿por qué no aplicarían la misma regla o el mismo sentido que aplicaron en la primera cláusula donde dice en el principio? ¿Y por qué no aplicaron la misma regla en la tercera cláusula y traducirlo así en ese orden de ideas, en ese orden de palabras como está en el idioma griego? Dice y Dios, aquí escribo otra vez. Vamos a colocar aquí la punta. A ver acá cómo es que es. Y Dios era la palabra. Listo. Así es que está escrito en el griego. Y Dios era la palabra. Entonces nos dicen, no, que es que como es la palabra, es el sujeto, entonces tiene que ir primero y la palabra era Dios. Pero igual, si aquí la palabra es el sujeto, ¿por qué va en el principio primero? Si primero es el sujeto que es logos, ¿verdad? Entonces deberían aplicar. O sea, esto es como un análisis para que usted vaya entendiendo, ¿sí? Cómo funciona el griego, que la sintaxis, que la traducción, que mire por qué esta traducción traduce así, que por qué esta versión lo traduce así, de esta manera, ¿sí? Porque eso depende de la perspectiva que tenga también el traductor. Y si el traductor también está un poco contaminado con alguna doctrina extraña, pues le va a meter lo que le parezca y listo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tratamos de tomar el texto de una manera bastante neutral, por la gracia de Dios, gloria al nombre de Jesús. Entonces, mire, dice, y Dios era la palabra. Si nosotros le aplicamos el sentido del orden de las palabras, como está allí el énfasis en el sustantivo Dios, nos está dando a entender allí claramente que es un sustantivo definido, aunque no tenga el artículo definido. Juan da a entender que Dios es el mismo ser del cual se está hablando en la cláusula B, ¿sí? Pero se omite el artículo porque hay un sujeto en la oración que es logos. Entonces allí ya no habría una confusión. Si se omite el artículo y se pone antes del verbo copulativo como un predicado nominal que tenemos allí. Bueno, esos son muchos temas. Dios les bendiga, mis hermanos, un corto análisis. Bueno, cuando digo corto análisis no sé, porque yo a veces
me pongo a analizar estos textos y creo que pasaron 2 o 3 minutos y mentiras que pasaron fue como 30 o 40 minutos. Dios les bendiga.